Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 109. Al Salmo responderemos: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen,
Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron. Por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy escuchamos la parábola del sembrador en este evangelio. La explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo es bien clara. Lo único que nos queda a nosotros es preguntarnos si nosotros estamos dispuestos a aceptar la palabra que se nos da y ponerla en práctica. El sembrador en nuestros tiempos puede ser un amigo, puede ser un sacerdote, puede ser un predicador, puede ser cualquier persona que nos traiga una palabra de Dios,
un desconocido que veamos en la calle, hasta un niño pequeño que viene y con su inocencia nos dice una palabra. Está en nosotros el decidirnos si queremos permitir que esa palabra dé frutos, o si queremos que la palabra crezca entre espinos, o si queremos que caiga a la orilla del camino, o si la vamos a asimilar y ponerla en práctica para que dé frutos en nosotros. No importa cuánto sea el porcentaje de frutos que dé, sea un 30, un 60, un 100 por uno. No importa, lo importante es que dé frutos. Nosotros tenemos que ver algo. Es que tenemos un sacerdote eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el Salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y dice que nuestro Señor llamó a su Hijo y lo sentó a la derecha en su trono. También la primera lectura trataba sobre esto. Nosotros tenemos un sacerdote eterno, una persona que nos prometió en aquel tiempo, Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que Él vuelva. O sea que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros siempre. Está en nosotros ver si nosotros le ponemos atención y le permitimos que nos acompañe. Porque cuando nosotros hacemos cosas malas, Él no está con nosotros. Él se retira. Pero también tenemos que saber que el Espíritu Santo, que Él nos dijo que nos iba a dejar, que cuando Él se fuera al cielo, Él nos iba a dejar el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo nos acompaña. Y a veces nosotros oímos dentro de nosotros palabras que parece que vinieran de otro lado, porque son cosas maravillosas. Es esa palabra que se nos pone en nuestra mente y en nuestros corazones, para que nosotros la dejemos fructificar. Mis queridos hermanos, seamos la tierra buena y permitamos que la palabra de Dios fructifique en nosotros para que empecemos a vivir el reino de Dios. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios está aquí y nosotros tenemos que vivir su palabra para que podamos vivir ese reino. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.